épocas que la desocupación en Argentina estaba por detrás, cómodamente instalada en los 2 dígitos. Estos son datos de un país que, bueno, viene oscilando y qué sé yo, qué sé cuánto, pero de cualquier manera vos mirás a grosso modo el dato y vos tenés algo así como 350.000 empleos menos en este momento que el año pasado. Vos al mismo tiempo tenés mucha presión de que la gente que está empleada tiene demanda. Por ejemplo, hay un rubro que se llama ocupado demandante, que gente que está ocupada y quiere más trabajo porque no le alcanza. Eso ha crecido mucho. Y ayer a la tarde, cuando hablábamos con Jairo del tema, yo le preguntaba, ¿quién es el tipo que más sabe de esto? Y me dijo, mira, hay varios, pero para mí, uno de los que más sabe es Luis Campos, que es coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Luis Campos está en línea con nosotros. Luis, gracias por atendernos. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. A ver, vos... Uno conoce lo que es un especialista en algo, un obsesivo en ver números, tendencias, historias, pronósticos, proyecciones, etcétera. Cuando viste el dato ayer, que ya lo debes haber estudiado muy finamente, de desocupación, ¿qué es lo que ves? El dato de desocupación, como vos decías, es un dato malo, es un dato que era previsible, ya sabíamos que el cuarto trimestre del 2018 había dado mal, de hecho había bastantes indicadores previos que lo marcaban. Los datos del CIPA, que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo, ya venían señalando esta cuestión. Más que ese 9,1% de desocupación, que implica un salto muy importante respecto del 7,2% del mismo trimestre del 2017, en realidad lo que más me llamó la atención, o por ahí lo más preocupante, tiene que ver cuando uno se mete en la letra fina, en esas otras variables que vos, por ejemplo, recién mencionabas, los ocupados demandantes o los subocupados, o el desagregado por distintos aglomerados urbanos, que están marcando una situación realmente muy muy complicada, y que además no solo tiene que ver con esta foto, con este cuarto trimestre del 2018, sino con una tendencia que me parece que es lo más preocupante. De hecho, si uno mira los datos del INDEC, la nueva serie que publica el INDEC a partir del segundo trimestre del 2016, lo que uno ve es que realmente el 2018 fue el peor año, y el peor año en una tendencia que se va agravando cada vez más. Por ejemplo, el segundo trimestre del 2018 fue el peor segundo trimestre de los últimos 3 años, el tercer trimestre fue el peor tercer trimestre de los últimos 3 años, el cuarto trimestre lo mismo, y nada indica que en el primer trimestre del 2019 haya habido algún viso de revertir esta situación en el corto o en el mediano plazo, lo cual, insisto, esto habla de porcentajes, de variables, pero en lo que se traduce en concreto es en cientos de miles de personas que en todo el país están atravesando serias dificultades, tanto para acceder a un puesto de trabajo, como lo más grave, como para poder satisfacer sus condiciones mínimas de vida, con un trabajo, teniendo un trabajo. Me parece que ese es uno de los datos más salientes de este informe que publicó el INDEC el día de ayer. A ver, Luis, te voy a contar algo que me pasó ayer respecto de esto. Unas horas antes de que se difundiera el dato del INDEC, yo estaba tomando un café con un alto funcionario del gobierno y me anticipó el dato y hizo el siguiente interpretación. Y me gustaría saber, no es la mía, pero quiero planteártelo a ver cómo ves vos estos dos argumentos. Él dijo, perdimos 300.000 puestos de trabajo después de haber ganado 600.000 puestos de trabajo el año anterior. O sea, perdimos la mitad de lo que ganamos. Ese es un argumento. Y el segundo argumento que daba, dice, esto, que no se sufra tanto el empleo, tiene que ver con la política del tipo de cambio. Porque si vos tenés un tipo de cambio que lo pisás, lo que haces es perder competitividad y se pierde empleo porque se pierden empresas. En cambio, si vos lo que tenés es un tipo de cambio flotante, cuando devalúas fuerte, perdés capacidad de compra, si se cae el salario real, pero no cae tanto el empleo. Eso es la descripción que me daba alguien, que seguramente lo vas a escuchar en las próximas horas, a gente del gobierno diciendo esto, pues me sonaba a libreto oficial para encarar un mal dato. ¿Qué es lo que cómo te parás vos frente a estos argumentos? Bueno, efectivamente hay algo de cierto en esos argumentos, porque difícilmente vayamos a un escenario similar al que se dio en las anteriores crisis de nuestro país, donde una caída en la actividad económica le pegaba directamente a la tasa de desocupación. Recordemos
94, 95, efecto tequila, la desocupación saltó al 18%, en el 2001-2002 también tuvimos tasas de desocupación cercanas al 15%. Digo, no parece que vaya a ser el caso, que tengamos tasas de desocupación de esos niveles, porque parecería ser que el mercado de trabajo en Argentina en los últimos tiempos empieza a ajustar más por precarización que por desocupación. Y esto es algo bastante característico de, por ejemplo, el mercado de trabajo de muchos países latinoamericanos, donde las tasas de desocupación son muy bajas, pero lo que hay es altos niveles de informalidad laboral. Cuando uno ve los datos, por ejemplo, de Chaco, 1,7% de desocupación, decís, eso es pleno empleo, pero vas a Chaco y no es Canadá, o sea que hay algo raro ahí. Bueno, pero de vuelta, ahí me parece que hay algo de cómo juega la precarización y un dicho que habitualmente se dice, que es que el desempleo es un lujo que solo pocos se pueden dar. Y efectivamente, si uno no tiene ningún tipo de red de contención social, algo tiene que salir a hacer. Y eso me parece que se empieza a ver en este crecimiento de los ocupados demandantes, que fue muy importante en el último año, el crecimiento del trabajo no registrado, que también está en los niveles más altos de los últimos años, y en algunas regiones del país ya empieza a mostrar signos de un mercado de trabajo que claramente no funciona. Por ejemplo, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, el trabajo no registrado está encima del 45%. Claro. Córdoba, San Juan, San Luis, está encima del 40%. ¿Y el promedio de trabajo registrado en este momento, no registrado, perdón, de trabajo, lo que sería trabajo negro, está en qué nivel ahora? Es el 35,3%. Es el último dato, es un punto porcentual por encima del 34,3% que había registrado un año atrás. Y nuevamente, la película muestra que está creciendo trimestre a trimestre. Si vos ves, Luis, Jairo Stracher te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Jairo? ¿Cómo vas? Ese que dijo que vos eras bueno, Luis. Sí, creo que tiene más que ver con el fanatismo compartido por la vaca roja. Otra gallina. No, pero no, eso ni lo mencioné. No, si vos agarrás la cantidad de asalariados registrados en blanco de diciembre de 2015 y la comparás con esta, ¿qué te da la foto? No, el trabajo registrado en el sector privado viene cayendo de manera muy significativa. De hecho, actualmente estamos por debajo de los niveles de 2015 en términos absolutos. Y esto, técnicamente el gobierno suele decir que, bueno, el trabajo registrado no está cayendo, y en realidad si uno lo piensa en términos relativos, es decir, en comparación con la evolución de la población, esa caída es mucho menor. Y es una caída que no arrancó en el 2015. De hecho, el mercado de trabajo en Argentina viene presentando serias falencias, al menos desde el año 2011, y esta relación entre asalariados registrados privados y población viene cayendo y muy fuerte desde el año 2011. Así que ahí hay un problema serio, porque además, si cae el empleo registrado, tanto en el sector privado como en el sector público, esto no solo implica peores condiciones laborales en lo inmediato, sino también serias consecuencias para el funcionamiento de otras políticas públicas, como por ejemplo el sistema de seguridad social. Si vamos a un sistema con mayoría de trabajo no registrado, o con mayoría de cuenta propia, menos aportes, claro. Exactamente, hay menos aportes, y esto le pega a todo el sistema. Por último, un dato que me gustaría tener yo, por lo menos. Viste que yo te decía, bueno, el gobierno dice que cayeron 300.000 puestos de los 600.000 que recuperamos en el 2017. Si sumás a esta cuenta 2016, es decir, desde que asumió Macri hasta hoy, trabajo registrado, ¿es mayor, es menor? Si es menor, ¿cuánto menor? Es menor, estamos en unos 60.000 puestos de trabajo registrados menos en el sector formal que a fines del 2015. Luis, te agradezco mucho. No sé si querés cerrar de alguna manera la nota. No, por favor, un saludo por usted. Bueno, gracias. Era Luis Campos, coordinador de Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. A mí me causa gracias como hay personas que tienen su especialidad y en eso se vuelven muy obsesivos. Y entonces te da el dato, vos le preguntás el dato que sea. Bueno, ayer pasó con Carla Bisotti, que le preguntaban sobre vacuna y te decía, no, efectivamente eso es cierto, pero hubo un paper que después fue desmentido. ¿Viste? Tipo que tiene su andarivel y aporta mucho, porque vos te decís, bueno, está bien, ¿cómo fue la pérdida de trabajo registrado desde que sumió Macri? 60.000. Eso pasa en los países, no es una catástrofe social terrible. Pero el problema es la calidad del trabajo, y el problema es el poder adquisitivo del salario. Y el problema es y viene de antes y te da un panorama que es bastante general. Sí, y además dijo que no asoma rebote rápido como